Buenas noches a todos. Es un placer presentar a Roberto Febre, perfusionista de La Plata. Él trabaja en dos sedes, se desempeña como perfusionista pediátrico en el Hospital del Cruce y como perfusionista adulto en el Instituto de Diagnóstico. Hoy nos acompaña para compartir una charla sobre gestión integral de la sangre en cirugía cardíaca, un tema de enorme importancia dentro del trabajo multidisciplinario y de la seguridad del paciente. Su experiencia eh, nos va a ayudar con el tema de la perfusión y las estrategias de conservación de la sangre, donde va a aportar una mirada más práctica y actualizada sobre el manejo intraoperatorio. Así que agradecemos tu participación, Roberto, y el tiempo dedicado a esto, y te dejamos para que nos nutras de tu sabiduría. Bueno, gracias por semejante presentación y empecemos. Esto no es más que una revisión de lo que trabajamos a diario con la sangre, eh, incluyendo algunas cositas que por ahí no las tengan presentes. Pero bueno, más que nada, como recién le decía a Analía, también para tomar conciencia de que la sangre, detrás de la sangre hay un donante, hay una persona que vino voluntariamente a veces, otras veces no, otras veces es dirigida por reposición, pero bueno, tomar conciencia de eso, de que la sangre es un tejido, de que no es poca cosa una transfusión de sangre. Se dice en la jerga de hemoterapia que la mejor transfusión es la que no se hace. Lamentablemente hay momentos en los que la necesitamos, sobre todo en perfusión pediátrica o neonatal. Es mandatoria, así que bueno, y también hay veces que nosotros con esta charla precisamente podríamos también ayornar a los anestesistas cuando piden sangre y la dejan ahí en un rincón horas esperando. Esa sangre toma temperatura, esa temperatura va haciendo proliferar bacterias y después esa sangre o se tira, ¿sí? Desperdiciando una unidad de sangre, desperdiciando un donante, o vuelve a la hemoterapia, y la hemoterapia, como en hemoterapia todo es una desconfianza, ¿sí? Porque uno trabajando en hemoterapia desconfía hasta de uno mismo para tener las medidas de seguridad apropiadas. Entonces llega a hemoterapia una bolsa que estuvo ahí, que uno la recibe, que la toca y está a temperatura ambiente y la descarta. Y es una lástima. Entonces, lo que tenemos que aprender es que si tenemos sangre en quirófano y la tenemos stand-by, la podemos poner en una heladera, ¿sí? Que es la mejor forma de conservarla, o si no, la ponemos en el hielo de la cardioplegía. De esa manera, si no la usamos y la devolvemos al servicio, ellos van a saber que la sangre, y incluso nosotros mismos le decimos, mirá que la conservamos en la heladera todo para no desperdiciarla. Así que bueno, ese sería el prólogo y un poco tomar conciencia de eso en cuanto a lo que es el trabajo con la sangre. Bien. Entonces, cuando hablamos de sangre, necesariamente tenemos que hablar del sistema ABO y RH. Eh, el sistema ABO es el que identifica, el que le da un nombre, una identidad a esos glóbulos rojos. Eh, Depende de la presencia o ausencia de los antígenos A o B o AB. ¿Sí? El cero no tiene antígenos, son antígenos de membrana, eh, que al mismo tiempo tienen la característica que tienen estos antígenos, que tienen anticuerpos naturales, que son anticuerpos del tipo M, que son altamente inmunógenos y de alto rango térmico. ¿Qué quiere decir eso? Que reaccionan a cualquier temperatura inmediatamente.
En términos no académicos, en hemoterapia el cuco de la hemoterapia es la incompatibilidad ABO. Es como para el perfusionista, una incompatibilidad ABO es como para el perfusionista que te entre aire en la línea arterial, es más o menos lo mismo. O sea, el daño que podemos hacer con una incompatibilidad ABO es importante. Y la reacción es inmediata. Hay una aglutinación inmediata precisamente por estas aglutininas del tipo M. Entonces, clasificando Simplemente lo hayamos dejado sin ningún control. Hola, Probablemente peor va a ser. estoy escuchando a alguien. ¿Está haciendo alguna pregunta? No. No, no, es alguien que ingresó, se ve. ¿Podés mutearlos, Analía, todos? No, es interferencia, Roberto, ya está. Estás muteado, Roberto. Fíjate, Roberto, si podés activar, no te escuchamos, ¿eh? Ahí está. ¿Todo lo que hablé, me escucharon? No, lo último no. Ah, pero la introducción sí. Sí, la introducción sí. Cuando empecé con sistema ABO, ¿eso se escuchó? Sí, ¿O lo repito? hasta la interferencia escuchamos bien. Después, cuando se reactivó, que te vi que Ah, estabas perfecto. moviendo el cursor, Entonces, no. entonces escuchó lo que dije, sistema ABO, las Sí, las aglutininas, aglutininas, todo eso, sí, entró. sí, Sí, hasta llegaste sí. hasta la glutinina M, hasta la Perfecto. M y el desastre de la M. Perfecto. Entonces, bueno, seguimos con el tema de la clasificación dador-receptor. Ya esto es algo muy, muy ya sabido por todos, que el grupo cero puede ser dador de todos los grupos, el grupo A puede ser dador del grupo A y del grupo AB, el grupo B puede ser donante del grupo B y del grupo AB. Voy a correr acá, esto le voy a achicar. Ahí está. Me quedó Ignacio, no sé por qué, pero bueno. El grupo AB solamente puede recibir sangre del grupo A, B o AB. ¿Sí? ¿Se entiende todo esto? Eh, lo más importante de esto es saber que hay una inversa. Eh, el grupo cero tiene aglutininas del tipo M anti-A y anti-B, porque, o sea, las aglutininas que tiene son de los antígenos que carece. El grupo A tiene aglutininas anti-B, el grupo B tiene aglutininas anti-A y el grupo AB no tiene anticuerpos naturales, ¿sí? Porque se estaría atacando a sí mismo, ¿sí? Porque tiene los dos antígenos. Entonces, si este gráfico lo tenemos que pensar en relación a la inversa, o sea, si yo en vez de transfundir glóbulos rojos a un paciente A, por ejemplo, ¿sí? Le puedo transfundir glóbulos rojos cero o glóbulos rojos A. Si a ese paciente yo en vez de transfundir glóbulos rojos le tengo que transfundir plasma, ¿cómo sería? ¿Qué plasma agarro? ¿Qué plasma son compatibles con, por ejemplo, el grupo cero? El grupo cero tiene aglutininas en su plasma anti-A y anti-B. Si yo tengo plasma cero, le puedo pasar plasma isogrupo. Pero ¿qué otro plasma le puedo pasar? Le puedo pasar todos, porque todos tienen aglutininas anti-A, menos el AB. Todos tienen aglutininas anti-A y anti-B, que son las aglutininas naturales del cero. En cambio, si yo le tengo que pasar plasma a un paciente de grupo A, ¿sí? Le voy a tener que pasar plasma A, que es plasma isogrupo, ¿y qué otro plasma? El B no se lo puedo pasar porque tiene anti-A, ¿sí? Entonces aglutinaría. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué otro plasma le podría pasar a la AB?
porque el AB no tiene aglutininas. Entonces, bueno, lo mismo para el B. Al B le puedo pasar B o AB. ¿Al B le puedo pasar cero? No, porque tiene anti-A y anti-B el cero. ¿Se entiende este concepto? Porque esto es importante para, para que no se, básicamente, para que no se nos aglutine el reservorio. ¿Sí? ¿Está claro esto? Perdóname, Y Roberto, te sí, puedo hacer vos estás hablando de plasma ahora, sí, no de glóbulos. no de glóbulos. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que quede claro es que si yo estoy haciendo una bomba a un paciente B y le tengo que pasar plasma, me tengo que asegurar de que ese plasma sea B o AB, que no sea de otro grupo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Porque si no, estaríamos aglutinando, y ahora vamos a ver lo que es una aglutinación, estaría aglutinando la membrana. ¿Sí? Eh, bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa me pueden cortar y interactuamos, ¿sí? No hay problema. Ahora vamos a seguir con el sistema RH, pero primero les muestro lo que es una aglutinina. A ver si me baja. Ahí está. Medio lento está la máquina. Bueno, esto es un agrupamiento que se puede hacer en una plaquita o se puede hacer en un tubo. No sé si lo habrán visto alguna vez. El, el- el primer portaobjeto se llama, tiene un paciente o sangre del grupo A, ARH positivo. Por ahora del RH no vamos a hablar. Quiero que vean eh, en la aglutinación donde está la hilera del A, ¿sí? ¿Cómo es? Parece como si fuera, ejemplo, una leche cortada. ¿Sí? Esos son las aglutininas anti-A que me van a dar por resultado el grupo A. ¿Sí? Esto se trabaja con antisueros, ¿sí? Que son provenientes de la sangre de individuos que se hacen pules. Eh, Se distinguen, el antisuero A del B se distingue por colores. El A es azul y el B es amarillo. Entonces, ponemos gotas de sangre, a cada gota le ponemos una gota de antisuero con anti-A, ¿sí? Al B le ponemos antisuero con anti-B, ¿sí? Y nos va a dar por resultado eso, una aglutinación. Y esa aglutinación me está indicando el grupo del paciente, ¿sí? Esa misma aglutinación puede pasar si yo tengo una incompatibilidad o ABO, ¿sí? De glóbulos rojos, o una incompatibilidad de plasma con glóbulos rojos, ¿sí? En la membrana me pasaría eso. Esto que ven en la hilera del RH que son como grumitos, bueno, eso es una aglutinación. Bueno, la primera es un A positivo, ¿sí? Bueno, un A, todavía no hablé del RH, el segundo es un B, el tercero es un cero. ¿Por qué es un cero? Porque estos dos no aglutinan, ¿sí? Yo acá le pongo anti-B, anti-A y anti-B y no aglutinan. ¿Por qué? Porque el grupo cero tiene inmunoglobulinas anti-A y anti-B, ¿sí? Y el anti-AB, mejor dicho, y el grupo AB yo le pongo anti-A y anti-B y aglutinan porque tienen los antígenos, A y B. Bien, volviendo para atrás, a ver si la máquina la media lenta. Mm, mm, mm. No me esperaba que sea así esto, ¿eh? Quiero volver la diapo para atrás y no me da bola. Ahí está, Con tu flechita, a ver, ahí está. Sí, ahí lo hace con la ruedita del mouse, pero bueno, ahí está. Bueno, el RH tiene otras características. El RH es un segundo sistema de grupo sanguíneo que nos indica la presencia o ausencia del antígeno D. El RH, dentro del RH,
hay una serie de antígenos, ¿sí? Que los más importantes se identifican con estas letras. En hemoterapia, en vez de decirle C mayúscula, decimos C grande, C chica, E grande y E chico. El D grande se refiere al RH positivo. Y cuando no hay D, estamos hablando de un RH negativo. Estas letritas se refiere a lo que sería la parte genética de este antígeno, de este sistema del RH. Y cuando el paciente es D chico, o sea, D negativo, ¿sí? No hay presencia ni de C grande ni de E grande. La incidencia es, digamos, alta. Ahora no me acuerdo exactamente, pero de un 95% que el RH negativo no tiene ni C grande ni E grande. Aunque puede pasar en algunas circunstancias que ese individuo en RH negativo o D chico pueda tener ese antígeno C grande o E grande. Las características de este sistema no es como el del AVO, que tiene inmunoglobulinas naturales. Directamente no hay inmunoglobulinas anti-D, digamos. Eh, Esas inmunoglobulinas se generan como anticuerpos. Esos anticuerpos, para que aparezcan, tiene que haber un estímulo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, habíamos dicho lo de la incompatibilidad de ABO, espero que eso haya quedado claro, cualquier cosa me preguntan. La determinación correcta del sistema ABO reduce eventos adversos. Bueno, la prueba cruzada es la prueba de compatibilidad que ahora la vamos a ver. La compatibilidad ABO y RH es obligatoria antes de transfundir. Los perfusionistas debemos identificar la trazabilidad del grupo de paciente, el grupo de la bolsa. En neonatología, por ejemplo, lo que se estila hacer por una cuestión de prevenir eventos adversos es transfundir a todos los pacientes de neonatología y de pediatría, en cirugía cardiovascular estoy hablando, con sangre cero, independientemente del grupo. ¿Por qué? Porque eso hablo como si yo todavía siguiera trabajando en hemoterapia, ¿no? Todavía ya no estoy más. A la gente de hemoterapia les da la tranquilidad de que no va a haber ningún evento adverso en relación a un error administrativo, que es cuando generalmente pasan los accidentes. Por ejemplo, me piden una sangre para paciente quirófano 1, sangre A positivo, supongamos, ¿no? Paciente adulto, cardiovascular. El técnico de hemoterapia lleva la sangre la recibe el circulante de quirófano 4 y no mira el apellido del paciente, está distraído, se va al quirófano de él, que justo también pidieron sangre, y lleva esa bolsa. Entonces, eso es un evento adverso y puede generar una incompatibilidad ABO. Entonces, para prevenir todo eso en pediatría, lo que se hace es llevar sangre cero. Igualmente, es muy grosero el ejemplo que yo les di. Igualmente, lo que se hace, ustedes lo deben vivir a diario, cuando tienen que pasar sangre, se toma una muestra en el momento que están invadiendo el paciente, cuando van a hacer TCA o cuando sacan para el laboratorio, y se manda a hemoterapia a reagrupar. Muchos confunden y dicen, sacale muestra para compatibilizar. En realidad la sangre ya está compatibilizada, pues está preparada del día previo, porque previamente hubo un cronograma quirúrgico. Entonces lo que sí se hace es reagrupar. Siempre es como que se toma seguridad sobre lo seguro. Inclusive muchas veces nosotros, cuando hemos llevado sangre
isogrupo. Cuando digo isogrupo, es grupo idéntico. ¿Sí? Si paciente A, sangre A. El problema de llevar una sangre A es lo que acabo de decir, que la circulante se equivocó de quirófano y la pasó a otro paciente. En cambio, yo llevo una sangre cero y alguien se confunde, es sangre cero. Lo más probable es que no pase nada. Es un error también garrafal, pero el paciente no le va a pasar nada. Lo que estilábamos hacer es en llevar nosotros los tubos con los antisueros y pedir ahí sobre la ventanilla del área quirúrgica una muestra de sangre y ahí reagrupábamos el paciente y con eso dormíamos todos tranquilos. Eso es una manera también de evitar eventos adversos. Así que bueno, decíamos que el perfusionista tiene que saber todo esto, el grupo del paciente, la bolsa que está recibiendo. Generalmente yo, por ejemplo, en el Hospital El Cruce, a mí la bolsa cuando yo la pido, me la alcanzan. Me la alcanza una circulante o me la alcanza el coordinador de quirófano. Entonces yo ahí verifico el grupo del paciente y verifico el grupo de la bolsa. Después me fijo la fecha de extracción, si está irradiada, lo que tenga que verificar. Bueno, hablábamos de los errores administrativos, la identificación correcta del paciente. Bueno, ahora voy a rezar para que me pase la diapo. Estábamos en el sistema RH. Ahora acá vamos a ir a lo que les quiero decir de lo que es la aloinmunización. Cuando hablamos de pruebas cruzadas, hablamos de compatibilidad. ¿Qué es la compatibilidad? Acá vemos un tubo con suero, ¿sí? La sangre, capaz que esto es una obviedad, pero bueno, yo se los comento para que lo sepan. La muestra de sangre en tubo seco se coagula, ¿sí? Una vez coagulada, se centrifuga. El sobrenadante es un suero, ¿sí? Acá no hay factores de la coagulación. Los factores de la coagulación se consumieron en este coágulo, ¿sí? Entonces, en ese suero me quedan todas las inmunoglobulinas y todos los anticuerpos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Cuando yo al paciente ya lo tengo agrupado, ya sé que es cero positivo y sé que acá les tengo que preparar 2 unidades de sangre para X cirugía o para, por ejemplo, un pediátrico que se le preparan 2 unidades de sangre generalmente. Esta es irradiada porque tiene el sticker de la irradiación. Esta también es irradiada, pero no, bueno, esa es el sticker. Este sticker significa que está irradiado. Entonces, tomo suero del paciente y lo cruzo con los glóbulos de la bolsa. ¿Para qué? Acá yo lo que voy a hacer es buscar anticuerpos irregulares. Si estos glóbulos que yo le tengo que transfundir al paciente tienen algún antígeno que el paciente justo tiene ese anticuerpo para este antígeno, a ver si se entiende lo que digo, ¿eh? Lo repito. Esta bolsa puede tener un antígeno para un anticuerpo que tenga este suero de este paciente que previamente ya estuvo inmunizado, ¿sí? Esto se llama prueba de compatibilidad pretransfusional. Entonces, si este paciente, igualmente antes de hacer esto, se hacen otras pruebas que yo estoy obviando comentarles algo, pero para simplificar. Antes de esto se hace una prueba que se llama prueba de Kunz indirecta o PCI para identificar si si este paciente está aloinmunizado, si tiene algún anticuerpo irregular. Pero bueno, este paciente, supongamos que ya tiene la PCI, que es negativa, no tiene ningún anticuerpo irregular. Pero esta bolsa, ¿sí? Puede tener algún anticuerpo algún antígeno que no sea compatible con este suero. Entonces se cruzan estos glóbulos con este suero y se hace una prueba de compatibilidad, se lo lleva a 37 grados, después se le pone
una inmunoglobulina para ver si el anticuerpo se aproxima al antígeno y hace la aglutinación. Si da todo negativo, listo. Esta sangre está para transfundir a ese paciente. Esto sería una prueba de compatibilidad. Vamos a ver si podemos hablar de la inmunización. Bueno, yo se lo puse en términos de lo que es el embarazo, ¿sí? Ustedes habrán sentido nombrar la aloinmunización por embarazo, que eso después puede llevar a una enfermedad hemolítica recién nacido. Pero la aloinmunización puede ser por transfusiones, por embarazo, por, por Roberto, perdóname que te sí, interrumpa. Lo sé bien, porque Patricia es A negativo y yo soy O positivo. Todos sí, nuestros hijos son O positivo, medio ahí escondido, pero lo son. Así que conozco lo de la vacunita, claro. el suero anti eso. Seguramente a tu Gracias. señora le habrán puesto la gamma globulina a las 28 semanas, toda esa historieta. Entonces, bueno, la exposición repetida a antígenos eritrocitarios, que es lo que lo decía yo recién en la diapositiva anterior, cuando se hace la prueba de Coombs indirecta, nos puede dar, ¿sí?, la presencia de anticuerpos irregulares. Acá yo lo puse en términos de embarazo, pero puede ser una transfusión, puede ser un paciente politransfundido, un paciente que se operó en cirugía cardiovascular hoy y donde dentro de 3 años se tiene que reoperar por X motivo. Ese paciente en la primera cirugía fue transfundido y pudo recibir algún antígeno que él no tenía en su sangre. Entonces, ¿qué pasa? Con la primera exposición al antígeno se genera lo que se llama respuesta primaria. El sistema inmunológico lo que va a hacer, va a liberar inmunoglobulinas del tipo G, que no son como las del tipo M, ¿sí? Son inmunoglobulinas calientes, las del G, las del M son inmunoglobulinas de amplio rango térmico, pueden reaccionar en frío o en caliente. Entonces, la exposición de esa sangre en ese paciente puede haber dado una respuesta primaria en donde pone en alerta al sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico dice, acá hay algo que no conozco, o precisamente que desconozco. Entonces, se alerta generando una inmunoglobulina, un anticuerpo. ¿Qué pasa? Ese anticuerpo queda dormido, pero está presente. Entonces, cuando yo después a este paciente que lo van a reoperar, le hago una PCI, una prueba de Coombs indirecta, para ver si tiene algún anticuerpo irregular, me va a dar positiva. ¿Sí? Y esos anticuerpos irregulares tienen nombre y apellido. ¿Sí? Hay muchos, hay muchas clases. Hay anticuerpos fríos, hay anticuerpos calientes, hay anticuerpos de amplio rango térmico, hay crioaglutininas, hay un montón de cuestiones que hacen que se pueda conseguir el tipo de sangre que necesitamos para ese paciente con ese antígeno negativo, o se puede dificultar la búsqueda de sangre. Entonces, bueno, eso sería la respuesta primaria. Ahora, si ese paciente que tiene una respuesta primaria y tiene la presencia de una inmunoglobulina G, ¿sí?, en estado stand-by, podemos decirle. Si yo le vuelvo a dar un segundo estímulo, ¿sí? ¿Qué quiere decir dar un segundo estímulo? Ofrecerle de vuelta ese mismo antígeno, ¿sí?, al sistema inmune que ya está preparado para atacar. Entonces, eso se llamaría, ¿sí?, en términos académicos, respuesta secundaria. Y ahí lo que va a hacer esa inmunoglobulina G va a atacar a ese antígeno que ya lo tiene identificado, que lo desconoció alguna vez. ¿Sí? Eso sería la aloinmunización. Y llevándolos en términos de embarazo, es exactamente lo mismo, pero con un feto en la panza de la madre. A ver si puedo llegar a la diapo que viene. Entonces sería así. Bueno, acá por un lado, la enfermedad hemolítica que es ya consumada, la enfermedad hemolítica recién nacido.
Entonces, el feto, RH positivo, como el caso de Ignacio, los hijos de Ignacio con la mamá, RH negativa. ¿Qué pasa? En el primer embarazo, ¿sí? La sangre del feto, no toda la sangre del feto, pero algunos glóbulos atraviesan placenta, se juntan con los glóbulos negativos de la madre, ¿sí? Ese D que habíamos dicho chico, ¿sí? Y le generan ese estímulo que habíamos dicho de la inmunoglobulina G, haciendo lo que se llama la respuesta primaria. Entonces, el organismo de la madre va a identificar un antígeno desconocido, que es el RH positivo, es el D grande. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a poner en alerta, aparece una inmunoglobulina G, ¿sí? Ese chico nace sin problema, nada, y la madre se queda con ese anticuerpo, ¿sí? En forma pasiva, digamos. ¿Qué pasa en el segundo embarazo? Segundo embarazo, segundo feto positivo, de vuelta, traspaso de sangre, y ahí los glóbulos, mejor dicho, las inmunoglobulinas de la madre van a atacar los glóbulos del recién nacido. Y a eso le llamamos enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿sí? Para que todo eso no pase, lo que se hace es una prevención profiláctica, ¿sí? A todas las embarazadas, ¿sí? El ginecólogo lo que hace es, en un momento, las manda al servicio de hemoterapia y le dice, estudiate el grupo factor, etcétera, etcétera. A vos, al padre, la compatibilidad conyugal, como pasó con Ignacio. Perdón, ¿te puedo Entonces, interrumpir, Roberto? ¿cómo? ¿Te puedo interrumpir un segundo de Sí, esto sí, sí, último con que todo dijiste gusto. sobre el ginecólogo? Eh, Nosotros no conocíamos nuestros grupos sanguíneos, los conocimos porque Patricia se hizo una serie de análisis antes de quedar embarazada y bueno, saltó su grupo sanguíneo y el mío, etcétera, etcétera. Y ella se lo comentó al ginecólogo. Esto es anecdótico, pero es para que todos escuchen. Como la mayoría de las personas ahora no se casan, no hacen el prenupcial y todo eso, a veces no conocen el grupo sanguíneo de su pareja. Y el ginecólogo, cuando Patricia le dijo eso, le dijo, bueno, si vos querés ir a un hematólogo y que te haga eso, anda. Pero el ginecólogo no le pidió grupo sanguíneo a ella, ni me pidió a mí tampoco. O sea, estar alertas con eso, no sé Totalmente, si es mala praxis del ginecólogo local, digamos, totalmente. o es un ¿Cuántos años hábito hace de eso? o es un hábito de algunos ginecólogos que no le dan pelota y bueno, los chicos ahora se juntan y después tienen hijos, pasa esto y pierden la mitad. Gracias. ¿Cuántos años, de cuántos años data eso, Ignacio? Llevamos 30 años de pareja, mis hijos menores tienen 19, mis hijos mayores ya tienen 40, pero bueno, es un Es muy dato común, importante. Sí, perdón. es muy común que eso en otras épocas era muy común que pase. Ahora Bueno, ya pero es como, sí, cuando yo está tuve mi mal, primer obviamente. matrimonio, perdón, discúlpame, cuando yo tuve mi primer matrimonio, al ser matrimonio vos tenés el prenupcial y todo eso. Pero ahora tenés presente que los chicos se juntan, no hacen nada, no saben si tiene VIH, tiene hepatitis, no saben nada, porque se juntan. Y sí, es una realidad. Así que bueno, decíamos, entonces, la prevención profiláctica para esta situación es lo que hablábamos recién. La embarazada tiene que concurrir, agruparse, y si es RH negativa en el primer embarazo, hacerse la profilaxis con una gamma globulina anti-D, se llama. ¿Sí? Con eso, la madre estaría cubierta si el chico van a ser positivo. O sea, hasta que no nazca no vamos a saber el grupo del chico. No le podemos sacar sangre intraútero. Entonces, la prevención se hace entre la semana 28 y la semana 30. Y cuando nace, si el chico es positivo, en el término dentro de las primeras 72 horas de haber nacido, ahí se le hace de vuelta la gamma globulina anti-D. Y de esa manera, el traspaso que hubo de sangre del chico a la madre
esa gamma globulina lo que va a hacer a romper los glóbulos, los va a eliminar, ¿sí? Y no va a permitir de que se genere esa respuesta primaria. Espero que lo hayan entendido. El que tiene alguna duda, cortamos y me lo pregunta. Me parece mejor interactuar, no tengo ningún problema. Bueno, entonces, esto sería la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿sí? Asociada a la incompatibilidad materno-fetal. Lo que dijimos recién, los anticuerpos atraviesan placenta. Y el sistema RH está asociado a, a formas graves y la profilaxis anti-D es lo que marca la diferencia. Mira, Roberto, ahí quieren escribieron recién una consulta. Dice que Sí, si el paciente RH negativo está inmunizado previamente y tiene que realizarse un procedimiento. Pero no entiendo qué. bueno, sí, puede pasar de que haya un paciente, acá justo puse una bolsa de RH negativa. Paciente RH negativo inmunizado, ¿sí? Hay que ver qué anticuerpo tiene, ¿sí? Por lo general, los pacientes negativos inmunizados, es raro que haya un paciente negativo, o sea, D chico, inmunizado con un D grande, ¿sí? Es raro, ¿sí? No es habitual. Generalmente siempre hay tiempo de transfundir a pacientes negativos, de transfundirlos con sangre negativa. Lo que sí puede pasar, que es lo que les voy a mostrar ahora, es que acá ustedes ven la foto, ven acá donde dice concentrado eritrocitario irradiado y abajo dice RHD negativo, C grande negativo, E grande negativo, C chico positivo y E chico positivo. Ese es el fenotipo del RH negativo. ¿Eso se alcanza a ver? ¿Lo alcanzan a ver? Se ve Esto muy que estoy chiquito. marcando con... No sé si podés ampliar vos la foto. creo, a ver, Sí, se ve los serotipos serían ¿se esos. ve? Sí, Bien, perfecto. son chiquitas porque son subtipos. Claro. Bueno, lo que puede pasar es de que a un paciente D negativo le hayan pasado alguna letra grande, ¿sí? Eso genera un anticuerpo, porque eso es un antígeno que el D negativo no tiene. Entonces, si yo le ofrezco ese antígeno, va a formar un anticuerpo, ¿sí? En principio como respuesta primaria. Si se lo vuelvo a poner en una segunda instancia, va a ser reacción transfusional, puede ser hemólisis, puede ser activación de complemento, pueden ser unas cuantas cosas. Ya les digo, es mucho más cruento, ¿sí? La incompatibilidad ABO que la incompatibilidad por aloinmunización. La incompatibilidad ABO es una incompatibilidad inmediata que produce hemólisis, que produce aglutinación, que produce insuficiencia renal aguda, puede producir CID, coagulación intravascular diseminada, hipotensión, un desastre, ¿sí? Por eso la incompatibilidad ABO es lo peor que puede pasar, ¿sí? No los quiero asustar, pero tenemos que, nosotros que somos perfusionistas, y en mi caso, que soy técnico en hemoterapia, poder eh, eh, concientizar a la población de perfusionistas a que estemos atentos al ABO, ¿sí? Al grupo sanguíneo, eh, es lo más importante para mí en este caso, que me siento con la obligación de decírselos. Bien, no sé si me estoy olvidando de algo. Mm, Bien, entonces, espero que haya quedado claro lo de la inmunización. Cualquier cosa, ahora, si me quieren preguntar algo cuando termino, lo seguimos. Sangre irradiada, habíamos dicho, fundamental para pacientes neonatos, pediátricos, los que hacen perfusión en pediatría. Ya les dije que este es el sticker.
de la sangre irradiada. En algunos centros, en otros es de otro color o de otra forma. ¿Sí? Es importante que esté. eh, es ideal que la sangre para pediatría sea irradiada y filtrada, ¿sí? Para leucorreducir la unidad de sangre. Bueno, el principal motivo de la irradiación es el H asociado a transfusiones, ¿sí? La enfermedad de Injerto versus Weppel. Eh, es el principal motivo por lo cual se irradia, que lo que hace la irradiación es inactivar a los linfocitos T. Leucorreducción. Esto es un filtro, ¿sí? De leucorreducción. Con esto, ¿sí? Le sacan los glóbulos blancos residuales a las unidades de sangre en la etapa de procesamiento, se llama, que no se hace para todo el mundo porque tendría un costo terrible. Esto, precisamente este filtro es para filtrar plaquetas. ¿Sí? Los únicos hemocomponentes que se filtran son las plaquetas, son los celulares básicamente, ¿no? Los que contienen células, las plaquetas y los glóbulos rojos. Se utiliza igual que el H, ¿no? Que la irradiación para evitar el H, se utiliza en pacientes neonatos, sobre todo mucho en pacientes oncohematológicos que son inmunodeprimidos. Eh, Así que bueno, lo que no se puede leucorreducir son las unidades de plasma fresco congelado que yo siempre, bueno, pongo el acento en eso, que es lo que contiene múltiples mediadores inflamatorios, eh, que bueno, yo no comparto prácticamente en nada la utilización del plasma fresco congelado, ni en adultos ni en pediatría, ni siquiera en coagulopatías, salvo algunos tipos de coagulopatías pero bueno, todo se puede reemplazar menos las plaquetas y los glóbulos rojos. ¿Sí? Los mal llamados, cuando hablamos de componentes de la sangre, muchas veces estamos acostumbrados, casi generalmente, yo cada vez que escucho alguna charla, cuando se refieren a la sangre le dicen hemoderivados, y en realidad los componentes de la sangre son hemocomponentes, ¿sí? Plasma, glóbulos, crío y plaquetas, esos son hemocomponentes, y cuando hablamos de concentrados, ¿sí? De concentrados liofilizados, ¿sí? Hablamos de hemoderivados, ¿sí? Porque son derivados de la sangre. Bien, entonces la leucorreducción eh, reduce básicamente la aloinmunización HLA, la transmisión por citomegalovirus y la prevención en el TRALI, ¿no? La lesión pulmonar por asociada a la transfusión. Eh, Altamente de alta relevancia en pacientes críticos, como decía, en pacientes inmunodeprimidos. Inclusive esta aloinmunización HLA a veces contribuye a la refractariedad también. ¿Qué significa la refractariedad? Básicamente, en pacientes politransfundidos con plaquetas, ¿sí? No tienen, a veces no hacen efecto las transfusiones, las plaquetas se destruyen, ¿sí? Por aloinmunización y no aumenta el recuento. Con lo cual a veces se complica mucho en pacientes politransfundidos con plaquetas, que son los pacientes que están en estados de leucemias, haciendo tratamientos con quimioterapia, son los más complicados. Después tenemos reacciones hemolíticas y no hemolíticas, ¿sí? Las hemolíticas tienen que ver con la aloinmunización y las no hemolíticas son estados febriles, anafilaxia, sepsis, ¿sí? Son reacciones, pero no son hemolíticas. O sea, son un poco más manejables, digamos, ¿no? A ver, voy a correr esto un cachito. ¿Cómo me está traicionando la computadora esta que se puso lenta y no me deja hacer casi nada? Ahí está. A ver, a ver, a ver.
Ahí está. Otra cosa que es importante saber es que los componentes de la sangre, los hemocomponentes, básicamente los glóbulos rojos almacenados por mucho tiempo, la sangre tiene un vencimiento de 35 días, ¿sí? Pero no es lo mismo una sangre de 3 días extraída que de 30, ¿sí? Entonces, cuando quedan almacenados, cambia mucho la conformación del glóbulo rojo, del metabolismo del glóbulo rojo, ¿sí? Y de los elementos que contribuyen a la inflamación. Eh, por eso siempre apuntamos, y no debería ser solamente de pediatría, debería ser de adultos también, utilizar sangre fresca para cirugía cardiovascular. Sobre que la SEC activa la respuesta inflamatoria, ya todos sabemos lo que es el CIRS. Sobre eso le vamos a poner plasma, glóbulos rojos, todos componentes que son proinflamatorios. Por eso repito, yo me resisto al plasma fresco congelado. Eh, Aunque a veces es inevitable, ¿no? Pero se puede reemplazar según la coagulopatía. El plasma fresco congelado tiene que ser solo para, en caso de utilizarlo, para una patología de la coagulación, ¿sí? No para otra cosa, ni para proteínas, ni para albúmina, ni para volumen. No existe eso. Ese criterio no existe. Para lo único que tiene que ser usado el plasma fresco, y no en todos los casos, es para reponer factores de la coagulación. ¿Sí? Y cuando tenemos el tema de la heparina con la antitromina 3, también es un tema porque una unidad de plasma fresco congelado no aporta mucha cantidad ni de fibrinógeno ni de antitromina 3, ¿sí? Solamente tiene factores. Tiene algo de antitromina 3, pero no como para decir le estoy reponiendo. Lo que pasa que también es muy difícil, todo eso lo hacemos de forma empírica, porque nadie manda a hacer un dosaje al laboratorio de antitromina 3. Entonces no sabemos qué cantidad hay que reponer para que la heparina funcione. Son temas complicados de resolver, porque aparte hay veces que hay que resolverlo sobre la marcha. A mí, gracias a Dios, todavía no me pasó nunca, pero bueno, se sabe que pasa. La calidad del hemocomponente influye a la respuesta inflamatoria, claramente, porque si tengo una sangre de menos de 72 horas, lo que decía recién, no va a ser lo mismo que tener una sangre de 30 días. Y la reducción de la leucorreducción también disminuye la respuesta proinflamatoria. Bien, pasemos a otro tema, lo que es la trazabilidad. ¿Qué pasa desde el momento que el donante va a donar sangre? Ahí empieza la trazabilidad. Es más, antes de que ya se ponga en esa situación de poner el brazo con la venopuntura, tiene un interrogatorio por el médico hemoterapeuta en el que le hace determinadas preguntas para saber si el paciente es apto o no apto para donar, ¿sí? Hay pacientes que le preguntan, qué sé yo, eh, ¿tenés relaciones sexuales sin preservativo? Y a veces sí. Y bueno, ya eso es un indicio de descarte. ¿O te drogás? Sí, pero ¿cómo te drogás? Y no, solamente me fumo marihuana. Bien. ¿Y alguna droga más? No. Y hay otro que te dice, y sí, a veces me inyecto. Bueno, ahí estamos en el horno. Entonces, todo eso tiene que ver con la trazabilidad y con el descarte del donante. Por ahí al donante no se le dice, che, mirá, vos no servís para donar, tomátela, no, no puedes donar. No, no se le dice nada y esa unidad de sangre directamente ni se manda al banco de sangre a hacer serología, se descarta automáticamente, se le saca un mínimo para que el donante crea que donó, ¿sí? Y se descarta. Eh,
Otra posibilidad que hay es que el donante mienta, que no diga nada de todo eso, que done y después en las pruebas serológicas salte que tenga una hepatitis, un HIV, cualquier cosa. Ahí sí hay una trazabilidad en el que se lo cita al donante y se le explica cómo fueron las cosas y por qué, etcétera, etcétera. Y bueno, esa persona va a saber que no va a poder donar sangre. Entonces, acá tenemos al donante donando con su planilla, con su número de bolsa, de esta bolsa que está acá, ese mismo que está acá, con su tubo Conecta, que todos, creo que todos lo conocen, que es el tubo donde se manda para hacer hemograma al laboratorio. Bueno, de este tubo, lo que se hace en el banco de sangre, se hace el agrupamiento del paciente. Y esto es un tubo seco, que ya vimos de recién, que les expliqué, que esto se centrifuga y el exudado es suero, no plasma. ¿Sí? Para que sea plasma tiene que tener un anticoagulante, como por ejemplo el tubo de tapa celeste, que es el que mandamos para coagulación. ¿Sí? Ese tubo tiene citrato de sodio, se anticoagula la muestra, se centrifuga y lo que se obtiene es un plasma pobre en plaquetas. ¿Por qué? Pues se centrifuga a una velocidad en el que quedan expuestos los factores de la coagulación y no las plaquetas para las pruebas convencionales de coagulación. ¿Sí? Para tromboelastografía se utiliza sangre entera, también de tubo tapa celeste. Entonces, el seguimiento completo desde el donante hasta el receptor sería la trazabilidad, incluyendo etiquetado, registros, y la trazabilidad precisamente reduce errores y mejora la seguridad transfusional. ¿Sí? Esencial para la hemovigilancia. La hemovigilancia es todo lo que se hace en el banco, no sí, en el banco de sangre y en el servicio también de transfusional, de medicina transfusional. Protocolos y gestión. Bueno, la organización del servicio de hemoterapia, básicamente, impacta directamente sobre el quirófano porque, bueno, es una coordinación. Siempre hablando en relación a la cirugía cardiovascular. También esto aplica para otros servicios, obviamente. Eh, bueno, acá toda la parte administrativa, todo esto y mucho más hay en el banco de sangre de registros, ¿sí? Permanentes, está todo registrado, tiene toda una trazabilidad de años, porque las cosas no se tiran a partir de los años, hay cajas y cajas de documentos de, no sé, 15 años para atrás, 20 años para atrás, en cualquier servicio de hemoterapia. Eh, la coordinación, bueno, entre hemoterapia, la perfusión o cirugía cardiovascular disminuye errores y desperdicio. Cuando hablamos de desperdicio, hablamos de lo que habíamos dicho, de preservar las unidades de sangre que no queden tiradas en el quirófano y que después las devolvamos y que las tengan que descartar. Bien, cronograma quirúrgico. El cronograma permite tener en cuenta o programar las cirugías y esa sangre tenerla en stand-by, ¿sí? Durante 24 horas hasta que se haga la cirugía. Esto, en los cronogramas generalmente llegan, este es un formato, pueden haber distintos formatos de cronograma, llegan 24 horas antes al servicio de hemoterapia y es un documento también, ¿sí? Porque esto está firmado por alguien, ¿sí? Que dice que este paciente va a precisar sangre para esta cirugía y tal y tal y tal cosa. Todo esto que está en manuscrito son las sangres, las bolsas, las unidades preparadas con grupo y factor, todo esto es trazabilidad, ¿sí? Y toda esta sangre está esperando a la cirugía, salvo que haya una catástrofe y llegue un paciente con, no sé, una disección o con un politraumatismo, con un shock hipovolémico. Entonces, bueno, hay que manotear sangre de donde sea para salvar a esa persona y al otro día veremos qué pasa con el quirófano. Lo que se tenga que suspender se suspenderá si no hay sangre. ¿Sí? Bueno, lo que decíamos, la cirugía requiere coordinación, la reserva adecuada y la mejora de la coordinación interdisciplinaria.
Esto es un stock, ¿sí? Las bolsas que están acá abajo, este es el banco de sangre del Cruce, la heladera del Hospital del Cruce. Bueno, como yo soy ex de ahí, tengo la confianza para ir a- es como mi casa. Y bueno, fui y saqué estas imágenes. Estas bolsas que están acá abajo son las que están preparadas para el día siguiente. ¿Sí? Acá hay este que tiene una etiqueta amarilla, también es irradiada, pero creo que es irradiada del Garraham, que tienen otra etiqueta. No sé si están a ir por ahí. Eh, Así que bueno, estas son las sangres que están en stand-by para la cirugía, y todo esto que está acá arriba es el stock para la diaria, digamos, ¿no? Bueno, la preservación de la sangre, los glóbulos rojos tienen que estar entre 2 grados y 6. Las plaquetas se guardan o se conservan en temperatura ambiente y en agitación permanente, ¿sí? Salvo cuando llegan a quirófano, que bueno, pueden estar estacionadas un rato ahí hasta que son transfundidas. ¿Por qué en agitación? Porque las plaquetas, si no se agitan, se agregan unas con otras y se hacen aglutinados y no sirven. El plasma fresco congelado tiene que estar a menos 25 grados, los crioprecipitados lo mismo, y la cadena de frío es fundamental, ¿no? Y estos son los hemoderivados que hablábamos, ¿sí? Todo esto viene de pools de plasmas, ¿sí? Todos factores de la coagulación. El hemocomletán es fibrinógeno, el Novoseven es factor 7, Protromplex es concentrado protrombínico, bueno, acá hay gamma globulina, que se utilizan para algunas patologías, bueno, y la albúmina que ya todos conocen. Bueno, los hemoderivados permiten la corrección específica de las coagulopatías, ¿sí? Con mucho menos volumen que una unidad de plasma y mucho más concentrado, con lo cual eh, tiene una mejor optimización de lo que son los factores, ¿no? Lo mismo con los concentrados fibrinógenos, bueno, lo que acabamos de ver, que todo requiere de mucho menos volumen. Estos no son componentes que sean proinflamatorios, ¿sí? Porque aportan solamente lo que el paciente precisa, y es una vida de beneficio, en contraposición con lo que es el plasma, ¿no? Lo que, Roberto, perdón que te sí, interrumpa acá en este momento. Viste que a veces usamos albúmina para los priming, depende de la cirugía. Igual tengo ¿quién un me par de habla? preguntas. Claudia, soy Claudia. Claudia, sí, Tengo un par de preguntas, después te voy a hacer de la gente que está preguntando en el chat. sí. Pero ahora que veo acá que vos pusiste la albúmina, a veces nosotros la utilizamos para, según algunos priming, o depende del paciente, en qué condiciones esté. Pero yo lo que te quiero consultar es con respecto a los trasplantes. ¿Es apto usar la albúmina para los trasplantes? Mirá, Viste que yo no siempre tengo usamos todos productos experiencia. irradiados. Sí, no, en ese sentido, la albúmina no tiene una contraindicación con respecto a lo que es el H, digamos, ¿no? Porque todos estos componentes están procesados con una técnica que lleva calor y no sé cuánto, que inactiva virus, inactiva montones de cosas, linfocitos T. En ese sentido, no hay una contraindicación. No sé si Ah, ¿Puedo perfecto. hacer un Entonces, si te comentario, falta, Robert? espera un segundito, Ignacio, no sé si Sí, te falta mucho para terminar la presentación o te hago las preguntas que están no, en ya, el... ya casi Estaría termino. bueno que termines la presentación y abramos el debate, ¿te parece? Ya termino. Faltan dos, Dale. tres cositas. Ok. Ya ¿puedo, termino. Robert, me dejas hacer un comentario sobre la Sí, sí, albúmina Ignacio. que preguntaron recién? Te Sí, cuento algo. Claudia, ¿no? Perdón, fue Claudia quien preguntó. sí. Sí, sí. Mira, la albúmina, cuando no es la albúmina autóloga, lo único que hace es aumentar la presión oncótica. No sirve para otra cosa, porque no es albúmina del paciente. Es decir, no va a colaborar en la unión de medicamentos a las proteínas, no va a hacer más que aumentar la presión oncótica y se va a ir. Es decir, la va a filtrar al riñón y se va a ir. En todo Sí, caso, sí básicamente, sirve.
Cuando Sí, usamos sirve para albúmina, eso. Gracias, Robert. sí, sí, Ignacio, cuando usamos albúmina, exactamente eso, lo que buscamos es la molaridad que tiene la albúmina para llevar líquido al intravascular. Sí, es precisamente eso, por eso lo usamos mucho en pediatría para el priming. Así que bueno, es básicamente la función. Bueno, en cuanto a lo que hablamos de la trazabilidad de los donantes, la serología básica, importantísima, ¿sí? Con esto buscamos evitar y prevenir transmisiones de enfermedades infecciosas. Eh, el Garraham, que tiene banco propio, tiene una serología muy interesante que es serología con el método de microbiología. Yo desconozco cómo es la técnica, pero sé que lo hacen y en qué favorece eso en las ventanas serológicas. ¿Sí? Ya me imagino que cualquier cosa me lo consultan. Las ventanas serológicas es el tiempo que hay para el donante que tiene una enfermedad infecciosa, que el reactivo de la serología no puede detectar. ¿Sí? Tiene una ventana para la serología convencional entre, no me acuerdo bien, pero son algo de máximo 50 días, 30 y 50 días. En cambio, con el método microbiológico que tiene el Garraham, la serología achicó mucho la ventana, creo que de 3 a 15 días, una locura. Eso es genial, la verdad que es fantástico, porque con eso se garantiza la serología y la prevención de enfermedades infecciosas. Bueno, las enfermedades infecciosas ya las conocemos. La serología lo que hace el estudio del VIH, hepatitis B, C, Chagas, brucelosis. Eh, Muchas veces han escuchado en otras épocas, ahora no tanto, pacientes que se han contraído una hepatitis o un HIV por transfusiones. Antes eran bastante más común. Ahora es muy raro ver eso. Los registros y documentaciones, bueno, lo que hablábamos recién, los libros forman parte del sistema de calidad, permiten auditoría y control transfusional, todo tiene que estar registrado. Las autotransfusiones, que era lo que la otra vez habíamos debatido con Analía, que nos contaba que le habían tirado la sangre que ella había pedido para una autotransfusión, se gestiona con una orden que llega al banco de sangre con los datos del paciente, diagnóstico, tratamiento, ¿sí? Tipo de cirugía y se evalúa la autotransfusión. Ahora no se utiliza tanto. Primero porque está el cell saver. Segundo porque a veces pasa, muchas veces yo he visto en otras épocas, pacientes que se hacen el plan de autotransfusión, donan una unidad, no más de 2 unidades previo a la cirugía, una cada 7 días, con previo soporte, previo y post a la donación, soporte de hierro. Y a veces pasa de que la cirugía por tal o cual motivo se suspende y la sangre se termina venciendo. También se hace una trazabilidad para el paciente que hace una autotransfusión, se le hace la serología, se le hace todo. Eh, pero bueno, con el tema del cell saver, que ahora se utiliza mucho más que en otras épocas, se redujo y también se estila mucho en cirugía cardiovascular, si el paciente tiene un buen hematocrito, o sacarle de una venopuntura una unidad de sangre entera previo a la cirugía, o hacer una hemodilución normovolémica, que es bastante interesante, ¿sí? Si obviamente después trabajamos con un hemofiltro. Se puede sacar un volumen importante y reponer al mismo tiempo con cristaloide y bueno, después al paciente hay que claramente hemofiltrarlo y devolverle su sangre. También, bueno, la documentación de los testigos de Jehová tiene que pasar sí o sí
en el servicio de hemoterapia, sí o sí. Viene documentado por escribano, toda como dice un amigo mío, todo el chochaje. No pasa por el quirófano la documentación de los testigos de Jehová, sino que pasa por el banco de sangre porque por una cuestión legal, ¿sí? Hay una ley de sangre, bueno, todo un procedimiento, mejor dicho, un requerimiento de documentación. Así que bueno, eso. Esto sería el consentimiento que se le hace a los pacientes que se transfunden por consultorio externo. Es una documentación que yo la puse al azar para mostrarle. Y también les puse lo que es la planilla del paciente que va a hacer una autotransfusión, ¿sí? Todos los datos del paciente, el grupo, ¿sí? Directa e inversa, lo que dábamos hoy, el RH. eh, bueno, DU es una variante del RH que en eso no importa, el genotipo. Esto no me acuerdo qué es. Anticuerpos irregulares, ¿sí? Detección, identificación. Eh, bueno, esto es la serología, lo que dijimos del tema de la trazabilidad serológica. Fecha de extracción, hematocrito hemoglobina, pre-extracción, el número de unidad y bueno, el depósito que se hace y la conservación. Después si se transfunde, intraoperatorio, posoperatorio y el consentimiento firmado por el paciente. Todo bien documentado. De esta manera, Analía, no te tendría que haber pasado lo que te pasó, que te tiren la sangre. Acá no tendría que haber, de esta manera no tiene que haber ningún error. Conclusión, acá estaríamos terminando. La seguridad transfusional depende del trabajo multidisciplinario y de una coordinación constante entre quirófano, hemoterapia y perfusión. En este contexto, el perfusionista cumple un rol clave en la trazabilidad, el control y el uso racional de hemocomponentes, demostrando que la perfusión y la transfusión sanguínea son disciplinas íntimamente relacionadas cuyo objetivo común es reducir complicaciones y mejorar la seguridad del paciente. Así que bueno, esto básicamente se me ocurrió hacerlo de esta manera para tomar conciencia y para que por ahí algunas cositas de los anticuerpos, esas cosas que por ahí no son muy común de ver en el quirófano, ni de saber cómo se llega a eso, podamos ir aprendiendo o incorporarlo. Así que bueno, muchas gracias.